Gracias, muy amable. Señor director, ¿usted empieza la grabación? Sí, señora, ya iniciamos grabación, profe. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar en la unidad 2, la tarea 3 de distribuciones de probabilidad, el ejercicio 2, que tiene que ver con la distribución de Poisson. Entonces, para hablar de la distribución de Poisson, vamos a hablar primero de lo que son las variables aleatorias, un nuevo repaso sobre el tema. Una variable aleatoria es aquella que toma diferentes valores numéricos mediante un proceso de contar o medir como producto de un experimento aleatorio. Esta variable es un valor o magnitud que cambia de una ocurrencia a otra sin seguir una secuencia predecible, es decir, en forma aleatoria. En otras palabras, se puede decir que una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada posible resultado de un experimento aleatorio. Es importante que en el ejercicio, al resolverlo, digamos cuál es la variable aleatoria y indiquemos qué representa esa variable aleatoria. Las variables aleatorias se pueden clasificar de diferentes formas, cualitativas o cuantitativas, pero es muy importante definir la clasificación especialmente de las variables cuantitativas, entre las que se encuentran las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. Las variables aleatorias discretas son aquellos que solo pueden tomar un número finito de valores dentro de un intervalo, es decir, toman un número limitado de valores, generalmente números que son producto de un conteo. Hablo de conteo, entonces 1, 2, 3, 4, etc. Ejemplo, el número de admisiones diarias a un hospital. Se puede admitir a 1, o 2, o a 3, o a 4, o a 5, o más. La variable aleatoria continua son las que pueden tomar un número infinito de valores entre dos números cualesquiera. Estas variables se utilizan para sistemas experimentales que tienen que ver con longitudes, con pesos, con concentraciones, con cálculos analíticos. Ahora vamos a hablar de las distribuciones probabilísticas discretas. Las distribuciones probabilísticas discretas son aquellas que trabajan con variables aleatorias discretas. Dentro de las distribuciones probabilísticas discretas que nosotros estamos manejando en esta tarea 3, está la distribución binomial y ahora la distribución de Poisson, que es la que vamos a trabajar hoy. Las distribuciones de Poisson parte de la distribución binomial. Cuando en una distribución binomial se realiza el experimento un número n muy elevado de veces y la probabilidad de éxito P en cada ensayo es reducida, entonces se aplica el modelo de distribución de Poisson. Sobre ejemplos para aplicación de esta distribución, el número de personas que llegan a un almacén, banco o aeropuerto en un tiempo determinado, el número de llamadas telefónicas por minuto, el número de accidentes por día, el número de pacientes por hora, el número de baterías de un cultivo y otras, de bacterias de un cultivo u otras. La distribución Poisson es el modelo que se aplica en experimentos en donde solo nos interesa contar el número de veces que ocurre un evento en un intervalo de observación continua. Esto es lo más importante y lo que hay que tener en cuenta. Contar el número de veces que ocurre un evento en un intervalo de observación continuo. Es que puede ser tiempo, longitud, o área, o volumen. Ese intervalo de observación continuo tiene una longitud conocida. El experimento aleatorio tiene las siguientes características. Estamos hablando de la distribución de Poisson.
consiste en observar en un intervalo continuo finito la ocurrencia de un evento dado. Ese evento dado lo llamamos éxito. El número medio de ocurrencias del evento, representado por lambda, en un intervalo de la misma longitud, es conocido y es fijo. Entonces ahí nos hablan del número medio de ocurrencias del evento. Y ese se representa por la letra lambda. Es conocido y es fijo. La ocurrencia del evento en el intervalo no afecta a su próxima ocurrencia. El punto de inicio de la observación no afecta a la ocurrencia promedio del evento. La variable cuenta el número de éxitos obtenidos en el intervalo. Se dice que tiene distribución Poisson con parámetro lambda. Se escribe P de lambda. Y X, que es la variable aleatoria discreta, el número de éxitos obtenidos en un intervalo de longitud dada, o sea, longitud L. La función de probabilidad de X está dada por esta fórmula, que es la que se va a utilizar. P sub X de K es igual a P para cuando X es igual a K. X ahí es la variable aleatoria. Igual a lambda elevado a la K por E elevado a la menos lambda sobre K factorial. K puede tomar el valor de 0, 1, 2, 3, etc. También se debe tener en cuenta en esta distribución lo siguiente. El número E. El número E es 2,71828, que es la base de los logaritmos neperianos. Eso en la calculadora lo podemos encontrar. Lambda va a ser igual a n por p, es decir, el número de veces n que se realiza el experimento multiplicado por la probabilidad de éxito en cada ensayo. También podemos decir que es el número medio de ocurrencias por en un intervalo de tiempo. K es el número de éxitos cuya probabilidad se está calculando. La distribución de Poisson se puede escribir en su totalidad por un solo parámetro, que es la media. La media se refiere al número promedio o esperado de éxitos por unidad. Otra característica interesante de la distribución de Poisson es que su media y su varianza son iguales. En algunos ejercicios solo tendrán el valor del parámetro lambda, o sea, el promedio o razón de ocurrencia del evento aleatorio, por unidad de tiempo o espacio y el número de éxitos que se solicita, que es el caso de los ejercicios que tenemos en la tarea 3. Las características de la distribución de Poisson: la media va a ser igual a lambda, la varianza, que es sigma al cuadrado, también va a ser igual a lambda, y la desviación típica o estándar va a ser igual a la raíz de lambda. Bueno, ahora sí, vamos a lo interesante. El ejercicio. Bueno, yo tomé un ejercicio parecido, no igual, al que tienen ustedes para la tarea 3. El ejercicio dice: el equipo más goleado de la primera división de Argentina en la segunda fase fue Aldosivi, que recibió 48 en los 27 partidos jugados, lo que equivale a un promedio de 1.78 goles recibidos por partido. Teniendo en cuenta lo anterior, encuentre la probabilidad de que en el próximo partido A reciba mínimo 2 goles. Pues aquí ya empezamos a resolver algunas preguntas. Cuando aparece, hay que tener muy presente esas palabritas que vienen en el enunciado de las preguntas que debemos desarrollar. Aquí nos dicen: reciba mínimo 2 goles. Entonces, ese mínimo también podría ser reemplazado por al menos, o también puede ser reemplazado por lo menos. Y indican lo mismo. Cuando uno dice mínimo, se está refiriendo a qué? A que solamente
ese va a ser como la mayor cantidad de goles que puede recibir. Entonces, en ese caso, la mayor cantidad de goles que puede recibir son 2, ¿cierto? Pero podría recibir 0 goles o podría recibir, perdón, estoy diciendo algo incorrecto. Reciba mínimo 2 goles. Mínimo 2 goles significa que es como el punto menor de cantidad de goles que puede recibir el equipo. Quiere decir que por encima de ese va a estar más goles. Entonces pueden recibir o 3 goles, o 4 goles, o 5 goles, o 20 goles, o la cantidad de goles que sea, ¿cierto? O sea, ese es el punto mínimo más pequeño de goles que puede recibir. Entonces, ¿qué pasa? Es como yo no sé hasta qué valor de goles puede recibir, entonces tenemos que utilizar, o para poder calcular la probabilidad, tenemos que utilizar el complemento. Recordemos que la probabilidad mayor que hay es 1, ¿cierto? Es el máximo valor que puede tomar la probabilidad. Entonces, vamos a tener en cuenta eso para poder hablar de cuando se dice reciba mínimo, 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 lo más pequeñito que puede ser, 2 goles. De ahí para arriba puede recibir todos los goles que sea. Entonces, en el problema nos hablan de que tiene un promedio de 1.78 goles recibidos por partido. Ese viene a ser nuestro valor de quién, de lambda. Lambda va a ser igual a 1.78. La variable es muy importante determinar y decir qué nos representa. De aquí la variable se llama X y de acuerdo al enunciado que tiene el ejercicio, nosotros indicamos qué representa esa variable. El ejercicio nos dice que el equipo más goleado de la primera división de Argentina en la segunda fase fue Aldo Civi, que recibió 48 en los 27 partidos jugados, lo que equivale a un promedio de 1.78 goles recibidos por partido. Teniendo en cuenta lo anterior, encuentre la probabilidad de que en el próximo partido pase eso de que reciban mínimo 2 goles. Entonces la X va a ser el número de goles recibido por Aldo Civi en un partido, que es lo que nos va a permitir determinar. Si yo digo que X es el número de goles recibido por Aldo Civi en un partido, ese X lo puedo reemplazar por diferente cantidad de goles, ¿cierto? Dependiendo pues de lo que nos indique el enunciado del ejercicio. De aquí la variable va a estar determinada por el valor de la media o del lambda, que es 1.78. Entonces, recibir mínimo 2 goles significa que pueden ser 2 o 3 o 4 o 5, etc. Entonces, pues vamos a calcular la probabilidad para cuando X es mayor o igual que 2. Si yo hablo de mayor o igual que 2, quiere decir que puede ser 2 o 3 o 4 o 5 o más goles. Entonces, como ya dijimos, que pues yo no sé cuántos van a ser. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la probabilidad del complemento. Entonces, vamos a hallar lo que sí es seguro que podemos calcular, que la probabilidad para X igual a 0 más la probabilidad para X igual a 1, ¿cierto? Si yo hago la sumatoria de estas dos probabilidades y a 1 le resto la sumatoria de esas dos probabilidades, que voy a obtener. Voy a obtener la probabilidad para 2, para 3, para 4 y todas las demás hasta que lleguemos a ¿cuánto? A 1. Entonces, cuando dice que probabilidad para X mayor o igual que 2, debo encontrar la probabilidad para X igual a 0 más la probabilidad para X igual a 1 y a 1 le resto estos dos valores, obtengo las probabilidades para 2, para 3, para 4, para 5, etc. Aquí está escrito eso de esta manera. 1 menos la probabilidad para X igual a 0 más la probabilidad para X igual a 1. Aquí ya empezamos entonces a reemplazar en la fórmula. 1 menos. ¿Qué nos dice la fórmula? Que va a ser igual a lambda elevado a la k por e elevado a la menos lambda sobre k factorial.
Entonces, lambda, dijimos que era 1.78 elevado a la ¿qué? A la 0, porque vamos a calcular la probabilidad para cuando x es igual a 0, k vale 0, elevado a la 0 por e elevado a la menos lambda, que es menos 1.78, dividido entre k factorial, que en este caso es 0 factorial. Esta primera operación corresponde a la probabilidad para cuando x es igual a 0. Más que lo tengo acá, la probabilidad para cuando x es igual a 1. Entonces aquí vamos a tener lambda elevado a la k, o sea, 1.78 elevado a la 1 por e elevado a la menos lambda, o sea, la menos 1.78 dividido entre k factorial, que va a ser 1 factorial. Ya de aquí para adelante lo que vamos a empezar a hacer son las operaciones. Entonces nos queda 1 menos, y hacer esta operación nos va a dar 0.1686. Observemos aquí, sabemos nosotros por matemáticas que todo número elevado a la 0 nos da 1. Y también sabemos que 0 factorial es igual a 1. Entonces, ¿qué tendríamos que calcular? Si aquí tengo 1 y aquí tengo 1, solamente tendría que calcular e elevado a la menos 1.78. Para eso, utilizamos la calculadora. Entonces, aquí en la tecla que dice logaritmo natural, LN, en la parte de encima aparece e elevado a la x en amarillito, que corresponde a lo que tenemos que calcular. Entonces, para poderla activar, utilizamos Shift y decimos Shift. Puede correr la calculadora que no se mira. ¿No se alcanza a ver? Ahora sí. No, señora, otro poquito. Otro ¿Ya? poquito, profe. Otro poquito porque le queda como la mitad por fuera. ¿Ya casi? Eso, yo creo que ahí. Sí, señora. Yo creo ¿Sí? que ahí. Bueno, Sí, señora, muchas gracias. señor. De aquí, para poder activar a la X, Shift, logaritmo, y miren que en la calculadora aparece E y un cuadrito. En el cuadrito, entonces vamos a colocar el valor de lambda, o sea, menos porque es menos lambda, ¿no? O sea, menos 1.78. Y eso nos va a dar el resultado. ¿Qué resultado nos dio? Nos dio 0.1686381, 473. GeoGebra siempre trabaja con 4 cifras decimales después de la coma. Entonces nosotros debemos pues hacer la aproximación para que nos den las respuestas similares, ¿cierto? A 4 cifras después de la coma. Entonces, aquí tendría 1686. La siguiente cifra es el 3, ¿cierto? Entonces hay que hacer una aproximación. Hay dos tipos de aproximación, por truncamiento o por redondeo. Cuando yo trunco, simplemente corto y no tengo en cuenta la siguiente cifra. Cuando yo redondeo, yo miro la siguiente cifra después de las 4 iniciales, y en este caso es el número 3. Entonces, cuando esa cifra es menor que 5, ya sea 5, 4, 3 o 2 o 1 o 0, dejo solamente las 4 cifras y no hago ningún cambio. Pero cuando esa quinta cifra es 5 o 6 o 7 o 8 o 9, entonces, ¿qué hago? A la cuarta cifra le sumo 1. En este caso, como la quinta cifra es 3, entonces simplemente la dejo igual. Nos va a quedar 0.1686. Ahora, para la otra partecita, entonces tenemos que es 1.78 elevado a la 1, que nos va a dar 1.78, ¿cierto? Por e elevado a la menos 1.78,
que es el valor que tenemos aquí, y dividido entre 1 factorial. 1 factorial es 1, igual que 0 factorial también es 1. Te voy a multiplicar el resultado que tengo aquí, lo voy a multiplicar por 1.78. Y eso nos va a dar igual a 0.3001759021. Vamos a hacer la aproximación a 4 cifras decimales. Entonces, después de la coma está el 3, el 0, el 0 y el 1, ¿cierto? Pero para poder hacer la aproximación por redondeo, miro la siguiente cifra. La siguiente cifra va a ser el número 7, ¿cierto? Es mayor que 5. Entonces, ¿qué hago? A la anterior cifra, o sea, la cuarta cifra, le sumo 1. Y nos va a quedar 0.3002, que es lo que tengo acá. Entonces ya hice la aproximación, ya lo que falta es hacer la suma y a 1 restarle el valor de esa suma. Entonces nos va a quedar que la suma entre 0.1686 y 0.3002 da 0.4688. Entonces, a 1 le resto ese valor y obtengo como resultado 0.5312. De esa manera, ya he encontrado el valor de la probabilidad para cuando x es mayor o igual que 2. Ahora lo vamos a mirar en GeoGebra. ¿Están viendo en este momento GeoGebra? Sí, ¿Me señora. podrían confirmar si ven Sí, GeoGebra? tutora. ¿Sí? Bueno, gracias. Entonces aquí al lado derecho vemos que dice probabilidad. Hago clic ahí y entonces me aparece esta gráfica que es para una función continua como la normal, pero aquí en la etiqueta que dice normal yo busco lo correspondiente a la distribución de Poisson. Las primeras distribuciones que aparecen ahí, normal, student, chi cuadrado, etcétera, son distribuciones continuas, y las que aparecen aquí en la parte de abajo son las distribuciones discretas, que dentro de ellas está la de Poisson. Entonces, nuestro único parámetro, fíjese que la gráfica inmediatamente cambia, ¿no? La gráfica cambia, ya no es una gráfica continua, sino está por partecitas. El único parámetro que necesitamos para este caso para Poisson es la media. Nosotros ya sabemos que la media es 1.73. Y luego debemos calcular la probabilidad para cuando x es mayor o igual que 2. Aquí tenemos una serie de botoncitos. El botoncito que se encuentra más hacia el lado izquierdo es para cuando es los menores o iguales. El siguiente es para cuando se encuentra dentro de un intervalo o valores. Un valor mayor y un valor menor. Mayor igual o menor igual. Y este pues no lo manejamos aquí. Y el último, el que está más hacia la derecha, es para cuando son los mayores iguales. Ese es el que vamos a utilizar en nuestro caso. Voy a tener que volver a cargarlo. Y vamos a trabajar con el último, que es el de mayor, y vamos a colocar aquí la media, que era 1.78. 1.78. Y aquí es x mayor o igual que el valor 2.
Y eso nos da como resultado 0.5312. X mayor o igual que 2, la probabilidad. Entonces ya encontramos aquí en GeoGebra también el valor de la probabilidad, que en este caso es de 0.5312. Volvemos aquí a nuestro segundo ejercicio. Nuestro segundo ejercicio dice, reciba entre 1 y 4 goles inclusive. Ojo con ese inclusive. Cuando aparece ese inclusive, ¿qué me está diciendo? Que debo incluir los dos extremos del intervalo. Es decir, que debo incluir el 4 y también debo incluir el 2. El 1. De aquí tenemos probabilidad para qué. Para x mayor o igual que 1, menor o igual que 4. Si me dijera recibe entre 1 inclusive y 4 goles, solamente tendría que incluir el número 1. Entonces sería x mayor o igual que 1 y x menor que x mayor o igual que 1 y x menor que 4. Pero aquí me están diciendo que reciba entre 1 y 4 goles inclusive. Les debo incluir tanto el 1 como el 4, que es lo que vamos a encontrar acá. Entonces, ¿cómo hago para resolver eso mediante la fórmula? Entonces tengo que hacer una sumatoria, porque resulta que la probabilidad para valores puntuales en las distribuciones discretas sí la hay, tiene un valor específico. Lo que no sucede con las distribuciones continuas, que más despuesito ustedes van a ver, y que valores puntuales la probabilidad va a ser 0. Entonces aquí sí hay un valor puntual para cada una de las probabilidades. Entonces, es entre 1 y 4, yo debo calcular la probabilidad para x igual a 1 más la probabilidad para x igual a 2 más la probabilidad para x igual a 3 más la probabilidad para x igual a 4. Entonces, desde 1 hasta 4, incluyendo el 1, incluyendo el 4. Aquí ya tenemos pues el desarrollo utilizando la fórmula. Entonces, la fórmula nos dice que lambda elevado a la k, o sea, 1.78 elevado a la 1 para cuando x es igual a 1, por e elevado a la menos 1.78 sobre 1 factorial, k factorial, que en este caso es 1, más 1.78 elevado a la 2 por e elevado a la menos 1.78 sobre 2 factorial, más 1.78 elevado a la 3 por e elevado a la menos 1.78 sobre 3 factorial, que es para cuando la p para cuando x es igual a 3, más 1.78 elevado a la 4 por e elevado a la menos 1.78 sobre 4 factorial, que es para cuando p cuando x es igual a 4. Y utilizando la calculadora, entonces empezamos a resolver, a encontrar los valores correspondientes a cada uno de estas sumandos. Entonces aquí tenemos para el primer sumando 0.3002 más para el segundo sumando 0.2672. Bueno, en la calculadora. Profesora, qué pena. Usted nos puede explicar cómo sacamos la formulita con el logaritmo. ¿Con cuál logaritmo? Ve con el elevado, profesora, qué pena. Con el elevado. O sea, tienen que calcular primero la potencia, ¿no? Entonces, ahí la potencia sería 1. Esa es la que me decían ustedes, sí, la potencia, ¿cierto? 1.78. Sí, señora, sí. Aquí hay una teclita, por favor, cierra el micrófono para que no se escuche, para que yo pueda explicar. Cierra un momentico el micrófono, listo.
Esta teclita que dice aquí X su cuadrito me permite encontrar el exponente. Entonces sería 1.78 elevado a la 3. ¿Sí? Y ahí usted ya va a tener el valor, que es 5.639752. Eso es para encontrar la potencia. Número elevado a la 3. Entonces se utiliza esta teclita. Depende de la calculadora que usted tenga, porque otras no aparecen escritas de esta manera, ¿no? Entonces depende de la calculadora. Si es esta misma, pues usted va a encontrar la teclita donde le aparece el cuadrito, donde debe colocar el exponente para encontrar el valor determinado que nos pide. Eso lo debemos multiplicar por e elevado a la menos 1.78, ¿cierto? Ese valor pues ya lo debemos encontrar. Ese valor de e elevado a la menos 1.78 es 0.1686. Eso yo lo multiplico por 0.1686 y ahí ya me va a dar otro resultado. Y eso lo debo dividir, que estoy haciendo para 3 factorial, lo debo dividir entre 3 factorial. 3 factorial es 1 por 2 por 3, ¿no? 1 por 2 por 3, que eso me daría 6. Entonces lo debo dividir entre 6. Y ahí pues me va a dar el resultado que tengo aquí, que es 0.1585. Aquí en la calculadora nos da 0.15877. Haciendo la aproximación, le sumamos un 1 al 4 y por eso nos da 0.1585, que es el valor que yo tengo acá. Entonces, de esa manera usted puede hacer pues el cálculo en la calculadora. Ahora, si usted quiere encontrar un factorial en la calculadora, porque ahí aparece, por ejemplo, 3 factorial, si mira aquí la tecla que dice x elevado a la menos 1, en la parte superior de esa tecla aparece x factorial. Entonces usted coloca el 3, shift factorial, le aparece ahí y le damos el igual y ahí nos da el valor de 6, porque el 3 factorial es 3 por 2 por 1, que es equivalente al valor de 6. O sea, con esa teclita usted puede encontrar rápidamente también el valor del factorial que requiere para poder hacer la operación. Bueno, entonces, ya haciendo todas esas operaciones, una por una, y luego sumando, llegamos a 0.7964. Esto que obtuvimos aquí, utilizando la fórmula, también lo podemos hacer en GeoGebra. Entonces, vamos para GeoGebra. Y necesitaríamos no la primera, sino la segunda, el segundo botoncito para poder trabajar esta parte. El valor de la media sigue siendo el mismo, 1.78, pero aquí el intervalo, fíjese que con el segundo nos aparece el mayor igual, x mayor igual y x menor igual. Entonces aquí sería x mayor igual que 1. Y para el otro lado sería x menor igual que 4. Y eso nos va a dar 0.7964. Esto es importante aprender a leerlo. Entonces uno siempre lee primero hacia el lado izquierdo. Entonces uno dice X, fíjese que el símbolo, si yo lo miro hacia la parte izquierda, está abierto. Entonces yo digo X mayor o igual que 1. Y luego lo leo para el lado derecho. Fíjese que el símbolo está cerradito para el lado derecho. Entonces yo digo X menor o igual que 4. Esto es cuando tenemos un intervalo y se lee x mayor o igual que 1 y x menor o igual que 4. Y eso nos va a dar 0.7964. Si miramos aquí al lado derecho, aparece una tablita. En esa tablita nos está mostrando los valores para cuando k vale 1, o sea, para p para x igual a 1,
que va a ser 0.3002, que nosotros allá los calculamos con la fórmula, aquí nos lo está dando GeoGebra. Para cuando K vale 2, o sea, para P de X igual a 2 va a ser 0.2672. Para cuando K vale 3, o sea, P para X igual a 3 va a ser igual a 0.1585. Y para cuando K vale 4, que sería P para X igual a 4, que es 0.0705. Esto que está en moradito nos indica que es lo que se sumó. Entonces se sumó el 0.3002 más el 0.2672 más el 0.1585 más el 0.0705. Y eso nos dio 0.7964, que es lo que tenemos aquí como respuesta. Si miramos en la gráfica también nos está mostrando, ¿cierto? Esta barrita para 1, la siguiente para 2, desde aquí tengo para la probabilidad para cuando X vale 1, para cuando X vale 2, para cuando vale 3, para cuando vale 4, y toda la suma de estas probabilidades, que son áreas debajo de estas curvas, entonces nos va a dar el total, que va a ser 0.7964. La gráfica nos está mostrando también lo que aquí la tablita nos está mostrando. La parte correspondiente para 1, para 2, para 3 y para 4. Entonces ahí ya está resuelto este ejercicio. Bueno, vamos a mirar un tercer ejercicio que dice: reciba 4 goles. Nosotros ya sabemos que nuestra variable aleatoria es el número de goles recibidos por Aldo Civi en un partido. De aquí nos están diciendo que el número de goles que recibe Aldo Civi en ese partido es de 4. Entonces reciba 4 goles. Probabilidad para X igual a 4. Entonces cuando me dan exactamente para un valor, simplemente pues tengo que calcular para ese valor, solamente para ese valor. Para el valor en este caso de 4. Aquí K va a valer 4. Debe a tener 1.78, que es lambda, elevado a la 4, que es el valor de K, por E elevado a la menos 1.78, que es lambda, sobre K factorial, que en este caso es 4 factorial. ¿De dónde estoy indicando esto? De la fórmula que nosotros ya habíamos colocado por aquí, donde nos dice que P para X igual a 4 es igual a lambda, perdón, P para X igual a K es igual a lambda elevado a la K por E elevado a la menos lambda sobre K factorial. Eso es lo que estoy manejando como fórmula. Entonces, aquí tengo que calcular 1.78 elevado a la 4 y multiplicarlo por E elevado a la menos 1.78 y dividirlo entre 4 factorial. 1.78 elevado a la 4 va a dar 10,0387 o 10.0387. E elevado a la menos 1.78 ya habíamos visto que es el valor de 0.1686. Y 4 factorial, la calculadora nos da 24 porque es el producto de 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, hacemos esta operación indicada, nos da 1.6925, dividimos entre 24 y eso nos da como resultado 0.0705, que es el que en este momento vamos a mirar cómo se halla en GeoGebra. Entonces, en GeoGebra, ¿cómo hago para cuando me están pidiendo un valor preciso, exacto? Debo utilizar esta segunda teclita, donde aparece un intervalo para un número mayor y un número menor. Aquí nos están diciendo que debemos encontrar la probabilidad para cuando X es igual a 4. Entonces, a ambos lados vamos a colocar el valor de 4. A ambos lados. Si ustedes miran, inmediatamente yo coloco aquí a ambos lados el valor de 4. Aquí en la tabla que aparece al lado derecho solamente se va a visualizar para 4, que es 0.0705. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando yo digo
x mayor o igual que 4 y x menor o igual que 4, la única posibilidad es que sea 4. ¿Ya? Entonces, como no tengo dentro de los botoncitos uno que sea para igual, entonces debo siempre trabajar con el intervalo y tener presente que si a ambos lados coloco el mismo valor, me está diciendo que es el valor que va a ser para el valor de x para igual a ese valor dado. Entonces, porque yo digo px mayor o igual que 4, número mayor o igual que 4, y al mismo tiempo menor o igual que 4. Pero la única posibilidad es que sea igual a 4. Entonces, por eso, aquí en la tablita vemos el valor de la probabilidad exactamente para cuando x es igual a 4, que es 0.0705, que era el mismo que habíamos encontrado utilizando la fórmula. El punto D dice, no reciba goles. Estamos hablando de que nuestra variable nos dice que es el número de goles recibido por Aldo Civi en un partido. Entonces, si nos dicen que no reciba goles, ¿qué significa? Que van a ser 0 goles, ¿cierto? Entonces, la probabilidad que tenemos que calcular es para cuando x es igual a 0. Entonces, el valor de k para este caso va a ser 0. Entonces, al aplicar la fórmula sería lambda, que es 1.78, elevado a la k, que en este caso es 0, por e elevado a la menos 1.78, porque es e elevado a la menos lambda, dividido entre 0 factorial. Como ya lo hemos dicho anteriormente, aquí tenemos que utilizar una propiedad de las potencias que nos dice que todo número elevado a la 0 nos da 1. O sea que 1.78 elevado a la 0 va a ser igual a 1. Y para el factorial de 0 siempre va a ser 1. Entonces quiere decir que este 1.78 elevado a la 0 es 1, este 0 factorial es 1, entonces solamente nos queda e elevado a la menos 1.78, que va a ser 0.1686. Entonces, como es p para x igual a 0, entonces en GeoGebra el valor de la media pues no cambia porque estamos trabajando con el mismo valor. Aquí lo único que vamos a cambiar es que en lugar de 4 vamos a colocar 0 a ambos lados porque nos están diciendo que para x igual a 0. Y ahí vamos a encontrar el valor que es 0.1686. Si miro la tablita de la derecha y veo para cuando x es igual a k, k vale 0, nos da 0.1686. En la gráfica, observen que está en color moradito, solamente para cuando vale 0, ¿cierto? Esta primer rectángulo en la gráfica. Entonces, de esa manera, en GeoGebra podemos encontrar el valor de la probabilidad para cuando x es igual a 0. Y aquí, el último ejercicio dice, reciba máximo 3 goles. Quiere decir que no puede recibir más de 3 goles. Ese es como el punto mayor de goles que puede recibir. Pero entonces, en ese caso, como es máximo 3 goles, que es el punto hasta donde puede recibir goles, pero si entonces en ese caso puede recibir 0 goles, o puede recibir 1 gol, o puede recibir 2 goles, o puede recibir 3 goles, ¿sí? El máximo valor de goles que puede recibir es 3. Entonces, esa palabra máximo hay que interpretarla correctamente para poder saber qué es lo que yo tengo que calcular. En este caso, para calcular que sea máximo 3 goles, lo que vamos a calcular es la probabilidad para cuando x es menor o igual que 3, ¿cierto? Si es menor o igual que 3 es para 0, para 1, para 2 y para 3. Entonces, aquí tenemos que debemos hacer la sumatoria de las probabilidades para cuando x es igual a 0, más la probabilidad para cuando x es igual a 1, más la probabilidad para cuando x es igual a 2, más la probabilidad para cuando x es igual a 3. Aplicamos nuevamente de la misma manera que lo hicimos anteriormente la fórmula.
Es 1.78 elevado a la 0 por e elevado a la menos 1.78 sobre 0 factorial. Eso es para la probabilidad para cuando x es igual a 0. 1.78 elevado a la 1 por e elevado a la menos 1.78 sobre 1 factorial es la probabilidad para cuando x es igual a 1. 1.78 elevado a la 2 por e elevado a la menos 1.78 sobre 2 factorial es la probabilidad para cuando x es igual a 2. Y 1.78 elevado a la 3 por e elevado a la menos 1.78 sobre 3 factorial es la probabilidad para cuando x es igual a 3. Hacemos el cálculo de cada una de estos sumandos. Entonces, para el primer sumando nos da 0.1686, para el segundo 0.3002, para el tercero 0.2672 y para el otro sumando 0.1585. Efectuamos esa sumatoria y eso nos da 0.8945. Entonces, en GeoGebra vamos a calcular la probabilidad para cuando x es menor o igual que 3. La media sigue siendo exactamente la misma, no ha existido ningún cambio que nos haga que tengamos que cambiar ese valor de la media. Aquí lo que vamos a trabajar es para los menores, ¿cierto? De aquí, al darle clic en el botón izquierdo, nos va a aparecer P para X menor o igual. De que cuando está cerradito, si al lado de la X indica que es menor. Entonces, el valor para el que vamos a trabajar es para 3. Entonces, P para X menor o igual que 3. Y eso nos va a dar el valor de 0.8945. Si miramos la tabla del lado derecho, vemos que nos está apareciendo P para cuando X es igual a 0, o sea que K vale 0, que es 0.1686, para cuando K vale 1, que es 0.3002, para cuando K vale 2, que es 0.2672, y para cuando K vale 3, que es 0.1585. Lo que está en moradito, al sumarlo nos va a dar este valor que tenemos aquí abajo, que es 0.8945. Si miramos la gráfica, entonces ahí aparece para 0, para 1, para 2 y para 3, que es lo que está en morado en la gráfica, que es lo que estamos trabajando aquí en la tablita que aparece al lado derecho, y que todo esto que está moradito va a corresponder al valor de la probabilidad cuando x es menor o igual que 3, que es 0.8945. Bueno, y aquí pues tenemos el mismo resultado. Entonces, pues hasta aquí es la presentación. Voy a... Vuelvo a verlos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algo que deseen saber. Ahora los escucho. ¿O quedó Tutora, todo buenas claro? tardes. Sí. ¿Diego? ¿Está hablando Sí, Diego? señora, ¿cómo le va? Sí, señora, con Bien. Diego Fernando Saraza. Sí, señor. Entonces, la fórmula, esa es para probabilidad Poisson, se utiliza esa fórmula. Sí. E elevado al menos lambda por lambda elevado a la K sobre K factorial. Esa es la fórmula para trabajar la distribución de Poisson. Sí, señor. Y si, por ejemplo, nos piden entre un intervalo, se utiliza, digamos, como en el último ejercicio es máximo 3, se hace para 0, se hace para 1, se hace para 2, se hace para 3. Dependiendo del enunciado de la pregunta, se repite esa ecuación, esa fórmula. Sí, señor. Para cada uno de los valores. Entonces, te va reemplazando el valor de X, bueno, que en este caso es K, ¿cierto? Va a ser igual Ok, a K. Por sí. ejemplo, si K vale 3, entonces en la primera partecita de la fórmula, pues entonces lo trabaja para 0, ¿cierto?
el x va a ser igual a 0 y lo reemplaza. Luego en la otra para 1, luego en la otra para 2 y después para 3. Entonces tiene que aplicar la fórmula 4 veces, para 0, para 1, para 2 y para 3, haciendo el reemplazo del valor de x. Ok, profe, muy amable. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Profe Azucena, preguntan en el chat que, profe, por favor, no me quedó claro cómo se saca un número factorial en la calculadora. El factorial, a ver si yo puedo colocar aquí la calculadora. Me dicen si la ven. ¿Se ve la calculadora? Sí, señora. Bueno, entonces para el factorial, en esta calculadora, estoy hablando de esta Casio, porque resulta que pues todas las calculadoras no son iguales, ¿cierto? Donde la tecla que aparece x a la menos 1, hay una teclita que dice aquí x a la menos 1, encima de ella aparece x y el signo de admiración, que el signo de admiración me indica factorial. Entonces, para poder determinar el factorial, ¿qué hago? Si yo coloco, por ejemplo, voy a hallar el factorial de 4. El número 4, como está en amarillito, entonces coloco Shift, que es la que la activa, y la tecla X a la menos 1. Inmediatamente aparece el símbolo de admiración que me indica factorial. Al darle al igual, ya me va a dar el resultado que es 24. ¿Qué es ¿qué es 4 factorial? Es multiplicar 4 por 3 por 2 por 1. Si yo lo hago manualmente, 4 por 3 da 12, por 2 da 24, por 1 da 24, que es el valor que me está arrojando aquí la calculadora. No sé si a la persona ya le quedó claro cómo es. El nombre de la tutora es la profesora Azucena Gil Triana. Azucena Están Gil. preguntando en el chat. Y Marta ya Azucena manifestó que Gil. está claro. Sí. ¿Alguna otra inquietud? Para los chicos que están escuchándome y las chicas que me están escuchando, ¿o todo ya está bien? No se les olvide la asistencia. En el chat se ha colocado los enlaces para la asistencia. Es importante colocarla. ¿No hay ninguna otra inquietud? No, tutora, de mi parte todo está claro. Ah, bueno, eso es lo importante, que de verdad les quede claro y puedan resolver rápidamente y con mucha facilidad el ejercicio que tiene que ver sobre distribución de Poisson. Traté de hacer un ejemplo muy similar, no es igual, pero sí muy similar al que tienen en la tarea para que les quede mucho más sencillo pues hacer el desarrollo del mismo. Bueno, entonces si no es más, ya pues podemos parar la grabación y podemos dar por terminado